responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le pido disculpas a los que nos siguen en vivo por el retraso en el comienzo, problemas literalmente de tráfico, gran tráfico. Tanto yo como el señor David Guerrero, que me acompaña aquí en los controles, llegamos a esta hora, llegamos tarde. Imposible el tráfico para dirigirse a esta localidad, pero bueno, aquí estamos, tarde pero lentos pero seguros. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en cualquiera de las vías en las que estamos disponibles, en el canal de YouTube de este programa, en podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Saludos a todos ustedes, gracias a los que nos están siguiendo por Facebook Live también, muchísimas gracias. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que la economía de los Estados Unidos creció a un ritmo más lento que lo esperado durante el primer trimestre. Y esta es la primera vez que esto sucede en mucho tiempo. Hay que decir que las últimas cifras del Producto Nacional Bruto fue de 1,6% de crecimiento durante los primeros 3 meses del año, cuando lo que se esperaba era de 2,2%. El Departamento del Comercio de los Estados Unidos dijo que una menor demanda de los productos estadounidenses a nivel internacional, así como un aumento en los inventarios de las empresas, son los responsables de esta desaceleración del ritmo económico de los Estados Unidos. Hay que decir que a nivel de la inflación subyacente del primer trimestre fue de 3,7% y esta quedó por arriba del estimado del 3,4%, lo que subraya cada vez más claramente que la Reserva Federal definitivamente no tiene prisa para subir tasas, para comenzar a bajar tasas de interés. Hay que decir que definitivamente en el dato duro, la economía de Estados Unidos sufrió una desaceleración. Sin embargo, si nos metemos ya al detalle de lo que está pasando, en el fondo, la economía de Estados Unidos permanece bastante sólida, o el ritmo económico de los Estados Unidos permanece bastante sólido. Hay que decir que la tasa de crecimiento fue el doble de rápida de lo que los analistas estaban anticipando al principio de este año, aun cuando si revisaran sus estimados a la baja. La caída dicha en exportaciones claramente lo que refleja es eso, una debilidad exterior, una debilidad afuera de Estados Unidos, pero no dentro de los Estados Unidos. Hay que decir que las ventas dentro de Estados Unidos, las ventas domésticas, que es una medida de las tendencias de consumo dentro de los Estados Unidos, esta subió
a una tasa anual de 2,8%, significando un desempeño bastante robusto. De tal manera que sí, de las dos cifras que se dieron a conocer este jueves, la del crecimiento económico y la de la inflación, la más preocupante por mucho es la de la inflación, porque esta sigue también sólida. Esta sí que sigue sólida. Y esta última parte de la inflación, es decir, la inflación dejó caer. Eso es lo que está pasando, eso es lo que sucede. La inflación dejó de caer y parece que está estacionada en el 3 a 3,5% anual, la inflación. Muy lejos de su máximo del 9%, muy cerca de su objetivo del 2%, pero ese objetivo del 2% del Banco Central es un objetivo fijo. Y hasta ahora el Banco Central ha señalado que no se va a dar por conquistada la inflación hasta que no alcance el 2%. Pero el problema es que la inflación en lo que va de este año, y ya estamos en abril, lleva prácticamente estacionada entre el 3 y 3,5%. La inflación, en términos prácticos, dejó de caer cuando terminó el año pasado. Y eso es malo. Eso es muy malo por las razones que ya hemos hablado muchísimo aquí en este programa. Así es que ahí tiene usted eso. Bien, en otra de las noticias más importantes que se están siguiendo en esta jornada, hay que decir que finalmente este jueves la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos comenzó a considerar si acaso el expresidente Donald Trump puede ser llevado a juicio por haber intentado revertir el resultado de la elección del 2020 mientras era presidente. Y no es un asunto menor lo que se está dirimiendo, no es solamente la persona de Donald Trump. Acá estamos hablando de lo que puede o no puede y debe o no debe hacer un presidente de los Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta que se está dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia es si acaso los ahora expresidentes son o no inmunes de persecución criminal por las acciones que hayan realizado mientras estuvieron en el cargo de presidente. Es decir, básicamente, muy sencillo. Donald Trump alega que era lo mismo que alegaba Richard Nixon, Richard Nixon, que tuvo que renunciar a la presidencia, también lo alegaba. O sea, es algo que lleva tiempo alegándose. Un presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que tenga que hacer, para defender al país, vaya, esta es la primicia, ¿no? El presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sea lo que sea, tiene que improvisar en el camino y tiene que hacer lo que tiene que hacer si él siente, con razones tienen que ser justificadas, esta parte yo creo que es así, ¿no? Pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si eso que tuvo que hacer no fuera un presidente y fuera un ciudadano normal, claramente sería criminal. Pero si la labor de ser presidente le obliga o lo obligó a hacer lo que tuvo que hacer, entonces debe de ser inmune, y al margen de lo que sea. Y ahí es donde viene la discusión, porque entonces dice la gente, dicen los que están en contra de esto, dicen, no, espérate, pues entonces el presidente va a mandar a matar a alguien porque él considera que era su labor, será su trabajo, su responsabilidad, y entonces ya quedó inmune de un crimen, porque de otra manera es un crimen, y eso no puede ser posible. ¿No? Entonces eso es lo que se está discutiendo aquí. Lo mismo que decía Richard Nixon. Richard Nixon hizo la misma plegaria
Yo soy presidente, tuve que hacer lo que tuve que hacer, no debo de ser inmune porque soy presidente. No, ni madre, pues no, tuvo que renunciar porque no le hicieron caso. Él él renunció antes de que le hicieran el juicio político porque él cuando ya dijo, me van a hacer el juicio político y me van a correr, y si me corren, a lo mejor me meten en la cárcel, mejor renuncio y hago que me perdone mi vicepresidente que se va a quedar, que fue Gerald Ford. Y así fue como sucedió. O sea, lo que quiero decirles es que Richard Nixon pensó que estaba alegando exactamente lo mismo y no se la permitieron. Y ahora Donald Trump de nuevo, ¿sí? Hay que decir que ya se realizó un reporte por parte de un grupo de historiadores y ellos determinaron que estos esfuerzos del presidente Trump al final significaron un gran crimen en contra del pueblo. Jack Smith, que es el fiscal especial del Departamento de Justicia, que es un abogado experto legal muy respetado en el ámbito legal, muy respetado, él alega que ningún presidente, por más que sea presidente, puede estar por encima de la ley. A esto, el presidente Trump, o expresidente Trump, alega que los presidentes, efectivamente, los expresidentes, pueden ser perseguidos judicialmente, pero solamente si fueron ya pasados por juicio político y acusados por el Congreso. Nada más. O sea, esto tiene una implicación, ¿verdad? De que el presidente tiene a veces que hacer cosas muy cochinas. Esa es la implicación aquí. Tiene que hacer cosas muy cochinas y le tienen que dar carta blanca para hacer lo que tenga que hacer. Es decir, la ley no aplica al presidente. Básicamente, eso es lo que está diciendo Donald Trump. La ley no aplica al presidente. ¿Sí? Y dice Donald Trump que si se sienta este precedente de que lo persiguen judicialmente por un crimen o algo que cometió mientras era presidente, entonces eso significaría y abre la puerta a que los presidentes en el futuro vayan a ser acosados por persecuciones judiciales políticamente motivadas, como si no lo hicieran ahora, como si hoy no estuviera así. Ahí está Bill Clinton. Después de Richard Nixon llegó Bill Clinton. Y casi lo quitan de ser presidente por un asunto de semántica sobre cuál es el verdadero significado de tener relaciones sexuales o no. Por eso, a Bill Clinton no lo estaban quitando porque robó, a Bill Clinton no lo estaban quitando porque mató, no lo estaban quitando porque quiso revertir el resultado de una elección legítima, no. A Bill Clinton casi lo sacan de la presidencia porque dijo que no había tenido relaciones sexuales con la muchacha, cuando en realidad parece que sí las tuvo. Y por eso lo estaban quitando, ¿eh? Y lo iban a quitar. Lo que pasa es que al final no se pudo, pero iban con toda la intención de quitarlo. Entonces, pues digo, francamente, el argumento de Donald Trump no tiene sustento en lo más mínimo, que no venga con esas cosas. O sea, pues, digo, ¿qué más iba a decir, no? Definitivamente. Ahora, y también alega Donald Trump que los futuros presidentes van a tener miedo de ejercer su poder. De nuevo, como si no se hiciera ya el día de hoy, ¿no? Ahora, Jack Smith, de nuevo, el fiscal del Departamento de Justicia, el fiscal especial que está investigando este asunto de Donald Trump, dice que la Constitución de los Estados Unidos no le permite al presidente cometer crímenes para permitirle a él quedarse en el poder en un segundo periodo. Es decir, lo que está diciendo Jack Smith,
Fíjese, bueno, déjeme, no se lo leí bien, se lo voy a leer completo. Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia investigando el asalto al Capitolio de enero 6, dice que la Constitución no le permite al presidente cometer crímenes para darle a él y permitirle un segundo periodo después de que perdió el primero. Y pues tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo creo, digo, yo no soy constitucionalista, pero si al menos Donald Trump tuviera pruebas fehacientes que demostraran que al menos él tuvo razón en ese momento de pensar que le habían cometido fraude electoral, probablemente tendría un caso aquí. ¿Me explico? Ok, señores, me equivoqué. Ok, señores, la elección fue legítima, cosa que no lo dice, hasta ahora no lo ha dicho. Digo, sería ahora sí, ya en este momento yo creo que ya no podría decirlo, pero hasta ahora no lo ha dicho. Pero si él dijera, ok, señores, admito que la elección fue legítima, pero yo en ese momento pensé que no lo era y tengo estas pruebas que me confundieron, que me hicieron pensar que me la estaban robando, que se la estaban robando el pueblo de los Estados Unidos. Si él pudiera demostrar eso, tuviera un caso. El problema es que no puede demostrarlo, no puede, punto, no puede, no tiene una prueba, no hay una sola prueba, no la tiene, nunca la tuvo, no existe. ¿Y por qué no existe? O sea, ¿por qué digo esto? Porque él intentó decenas de veces, de meter pleitos judiciales sobre el robo de la elección y ninguna voló, ninguna pudo, ninguna, porque no la aceptaron, ninguna, porque no enseñó pruebas, entonces no tiene pruebas. Entonces él no puede alegar que él estaba haciendo su trabajo. Pues no puede alegar, o sea, pues a él le van a preguntar, ¿y con qué información? Enséñame la información que tú tenías para haber tomado las decisiones que tomaste de tratar de revertir las elecciones del 2020. Enséñame la información, a ver, para poder entender tu estado mental, tu toma de decisiones. Y no, pues la verdad es que no, o sea, al contrario, la información que existe es de sus colaboradores cercanos, oficiales o oficiales, diciéndole, perdiste la elección, mano, perdiste la elección. Entonces, pues la verdad es que no se va a poder, ¿sí? Entonces, ahora, de nuevo, este asunto está en la Corte Suprema, porque él lo ha estado empujando a la Corte Suprema. Ya lo habían, este asunto de que si el presidente tiene inmunidad o no, lo habían llevado a varias cortes menores y todas lo rechazaron. ¿Sí? Entonces llegó a la fuerza, es más, ya la Corte Suprema la había rechazado, es decir, había rechazado ver este caso, dijeron no, que se dirima ahí abajo, y de ahí abajo la rebotaron para arriba de nuevo y por eso la tomaron. Bien, entonces, después de todo esto que le acabo de decir, después de toda esta diatriba, déjeme le digo que este jueves, que fue el primer día de deliberaciones a este respecto, la Corte Suprema pareció dividida sobre este asunto. ¿Sí? Pero todavía, fue tan solo el primer día, todavía fue apenas el primer día. No queda claro cuándo la Corte Suprema va a dar su opinión a este respecto. Y tampoco se sabe si acaso va a enviar algunos elementos de esto de nuevo hacia otras cortes menores para que lo decidan allá. Pero si la Corte decide dilatar más y tomarse más tiempo y dilatar más y complicar más este asunto, porque no llegan a un acuerdo, ¿sí? Entonces
con toda seguridad todo este asunto se tendría que dirimir legalmente hasta después de la elección, y entonces sí habría un problema mayor. Porque podría ser un presidente de los Estados Unidos acusado de un crimen. Porque de lo que diga la Suprema Corte de Justicia se va a determinar si en realidad entonces el Departamento de Justicia lo puede acusar del crimen. Entonces, en este momento el Departamento de Justicia está esperando que la Corte se decida para que ellos determinen si van a poder acusarlo de un crimen o no. Si la Corte Suprema de Justicia dice, no, el presidente sí tiene inmunidad de cualquier cosa que haya hecho, entonces ya no hay crimen. Entonces ya, listo, ya acabó. Entonces, pero si dice que no, entonces van y lo acusan de crimen. Entonces, una cosa es que lo acusen ahora y otra cosa es que lo acusen cuando es presidente, con lo cual va a haber un problemón constitucional. Si es que es presidente, yo digo que no va a ser, pero ese es otro punto. Ahora, insisto, esto es tan solo uno de los casos criminales que tiene Donald Trump encima. Es tan solo uno. Hay varios más. Puede ser que vaya a la cárcel por uno o por varios. O por ninguno. Como yo siempre le he dicho. Si cometió crímenes efectivamente Donald Trump, los va a pagar. Si no cometió crímenes como él dice, no hay nada que pagar, no va a ir a la cárcel, no le va a pasar nada. Todo depende de las pruebas. Pruebas, con P mayúscula, pruebas, más allá de una duda razonable, que entreguen tanto su defensa, que tiene la mejor defensa que la plata puede comprar, como la parte acusatoria, que son las fiscalías. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los 2 bonos de 50,000 millas, Life Miles. Ingresá a transcomer.com/inclinadamillas y llená el formulario. Tenés todas las de ganar. Life Miles y Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Una alianza para ganar. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. ¿Ya? Válgame, ok. El corte más rápido del oeste. Espérenme porque ya no estoy listo. Los patrocinadores, bien, gracias. Qué bueno que dieron su dinero. No, hoy no los vamos a... Bájamele el volumen un poquito, por favor. Bájamele un volumen. Bien. Algo está pasando en Costa Rica. Este país, los analistas, ya van varios medios de prensa que han apuntado, y obviamente... no se lo inventó la prensa, esto viene de parte de declaraciones, sobre todo desde Estados Unidos, con respecto al papel que Costa Rica puede, debe y está posicionado para jugar ahora con esta intención específicamente de los microprocesadores de Estados Unidos, de hacerse de microprocesadores tanto domésticamente como de países amigos y aliados. Y en ese contexto, Costa Rica ha aparecido ya mencionado por fuentes oficiales y recogido por la prensa como un país especialmente posicionado para esto. No mencionan a México, no mencionan a Canadá dentro del continente, mencionan a Costa Rica. Por supuesto está Taiwán, pero pues Taiwán está en Asia. Aquí de este lado mencionan a Costa Rica. El último fue el país, que hablando de nuevo que Costa Rica es el Silicon Valley de la región para Estados Unidos. Está con nosotros Luis Adrián Salazar. Él fue ministro de la cartera en Costa Rica, actualmente es asesor en estos temas. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros hablando de estos temas.
Alberto, y a todos quienes nos escuchan y nos acompañan en las diferentes plataformas. Gracias. Creo que es un tema significativo en este instante y además de eso disruptivo, ¿verdad? Definitivamente. A ver, primero que nada, cuando estamos hablando de la posición de Costa Rica con respecto a microprocesadores, pues primero que nada, lo primero que viene a la mente es porque aquí en Costa Rica es uno de los pocos lugares del mundo, del planeta, en el que Intel, que es la productora una de los productores de microprocesadores más importantes del mundo, tiene una planta aquí. ¿Solamente es por eso? ¿Solamente es por Intel? No. Vamos a ver. Primero, para poner en contexto, recordemos que los semiconductores o los microprocesadores son todos aquellos dispositivos que sirven en los diferentes dispositivos electrónicos, como computadoras, máquinas, robots, para poder llevar y efectuar sus diferentes transacciones. Es el corazón neurálgico, el cerebro neurálgico, en donde funcionan todas las interacciones entre los algoritmos, etcétera. Y estamos hablando, nada más para poner en contexto, que actualmente hay temas que han disparado el uso de los microprocesadores. O sea, estamos hablando que Pricewaterhouse habla de que hay un impacto, o va a haber un impacto de 15.7 billones de dólares en el Producto Interno Bruto global, o sea, lo que representa un 14% más si no se contara con inteligencia artificial. Entonces, Estados Unidos firma en el 2022 la ley de chip, donde pues habilita alrededor de 52.700 millones de dólares para poder potenciar el tema de semiconductores. Y aquí, antes de enumerar esto, o sea, yo quisiera hacer una referencia, y es los temas tecnológicos que en algún momento veíamos como de mejoramiento de procesos empresariales, mejoramiento de capacidades para el desarrollo de tareas, etcétera, se convirtieron en ejes para el desarrollo político, económico y social de los países. Y evidentemente, dentro de ese modelo de desarrollo económico, uno de los temas que más requieren en este instante los diferentes países, pues es un control geopolítico. Entonces, los temas tecnológicos poco a poco han pasado a ser geopolíticos. Y hay tres esenciales: todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con 5G e inteligencia artificial. Y todos ellos pues necesitan de microprocesadores como ese lugar en donde se efectúan todos esos procesos para poder potenciarlos. Entonces, Costa Rica evidentemente tiene una posición en donde pues ya son 25 años o más de tener a Intel acá en Costa Rica, y pues además de eso ha venido generando un desarrollo de talento en donde las capacidades requeridas para no solamente para fabricarlo, sino todo lo que tiene que ver investigación y desarrollo para la generación de semiconductores, pues atrae a Estados Unidos, a Costa Rica. Imagínense que pues ya se dieron, si mal no me equivoco, 8 mil millones de dólares a Intel, y pues evidentemente eso empieza a jalar pues una necesidad de poder crear condiciones en Costa Rica para que existan esos centros de excelencia, de formación de capital humano, de talento, para desarrollar semiconductores. Y sobre todo, teniendo en cuenta que pues con la pandemia y con las tensiones geopolíticas que se dio o que hay entre Taiwán y China, pues evidentemente la idea es poder lograr un equilibrio en las cadenas de suministros en la industria de estos semiconductores. Claro. A ver, me queda claro, Intel es aquí en Costa Rica, Intel es una gran planta, es una gran inversión que requiere de gran talento humano, y es lo que tú estás expresando acá, y bastante esfuerzo ha hecho el país para proveerle a Intel de este talento humano, y bueno, eso está fuera de toda duda, ¿no? Pero la pregunta va un poquito más allá, y está fuera de toda duda el beneficio económico y todos los ingresos que representa Intel para este país, etcétera. O sea, es una maravilla. Esta planta fue un golazo que metió Costa Rica hace más de 25 años y sigue siéndolo todavía hasta este momento. Pero la pregunta un poco más de fondo es:
Cuando en un país se establece una gran armadora de automóviles, es una gran cosa porque detrás de la armadora vienen otras armadoras de autopartes, de repuestos, puede ser incluso una llantera, una planta que hace baterías, etcétera. Entonces se hace como todo un clúster automotriz que eventualmente incluso viene a traer más armadoras y se hace como un círculo vicioso. Entonces, esto va relacionado con la primera pregunta que te hice. ¿En Costa Rica solamente es Intel o ya se ha hecho un clúster alrededor de Intel y todo lo que representa Intel y de todo lo que es microprocesadores y provisión de los elementos para hacer microprocesadores, etcétera? Mire, visto como un clúster, pues evidentemente Costa Rica ha venido desarrollando capacidades en la producción de alta tecnología y eso hace que exista mayor capacidad. Recordemos que uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de clúster es la capacidad de poder desarrollar talento para poder solventar las producciones que se necesitan. Entonces, evidentemente, si nosotros nos ponemos a ver cuál es la industria en el área médica, en el área de dispositivos médicos, en el área de software, en las diferentes componentes del ecosistema digital, yo creo que evidentemente Costa Rica está creando las capacidades para hoy. Y ya vamos a hablar porque hay un tema que nos separa de lo que puede ser 5 o 10 años, ¿verdad? Para poder desarrollar las capacidades para hoy ser una semilla para empezar a crear ese hub, ese centro a partir del cual los diferentes elementos, sobre todo la generación de capacidades en cuanto a lo que es talento, para el desarrollo de microprocesadores. O sea, vemos que, por ejemplo, si mal no me equivoco, pues se aprueban 100 millones de dólares para que se le dan a Arizona State University y que incluso ya por medio de la U Latina ya se han empezado a generar programas para capacitación del talento en Costa Rica. Entonces, además de que existen las condiciones técnicas y la capacidad de talento para la generación de conocimiento en investigación y desarrollo para microprocesadores, evidentemente los temas de cercanía política que existen a hoy, pues lo que llaman el friendshoring y pues evidentemente el nearshoring, hacen que se consolide más ese hub que hay en Costa Rica y que evidentemente pues muchos han empezado a denominar como que es un potencial Silicon Valley. Yo creo que la industria de la tecnología guiada por los semiconductores, y estoy seguro que vendrán otros asociados, ¿verdad? O sea, en este instante, en la industria de semiconductores son 5.545 billones de dólares al año. Intel pues tiene un 9.1%, si más no me equivoco, de ese mercado, y Nvidia, que es el que ha empezado a trabajar, y por eso mencionaba lo de inteligencia artificial, tiene un 9% de ese mercado. Entonces, evidentemente los temas políticos y de educación hasta ahora, pues hacen que Costa Rica tenga esa capacidad de crear ese hiper-mega hub. ¿Cuál es el riesgo, don Alberto, dentro de todo esto? El riesgo dentro de todo esto es que para mí el elemento esencial de todos estos procesos para generación de un hub, no solo de microprocesadores, sino de elementos allegados como 5G, etcétera, es la parte del talento. Y yo en lo personal, y esto pues aquí puedo que alegue ignorancia, porque que sea ignorancia mía, el tema fundamental es la generación de talento y yo no veo que hoy, o sea, veo una ruta de la educación que es absolutamente pues, muy virtualizada porque no se ve ni se sabe, yo no lo he visto, podría ser ignorancia mía, pero veo que muchos comparten ese tema, que es el tema de poder generar una ruta de la educación lo suficientemente robusta para que ese talento que se necesita, ya no en este instante, sino dentro de 5 y 10 años, esté preparado. Entonces, sí existen las condiciones, Costa Rica sí tiene las capacidades, sí se está consolidando ese hub. Yo creo que en comercio exterior se ha hecho un esfuerzo. Yo soy crítico del gobierno en muchas áreas, como lo mencioné hace un momento en educación. Sin embargo, creo que este tema se ha tomado con una seriedad importante, pero si nosotros nos solventamos las debilidades en los temas educativos, pues dentro de 5 o 10 años puede que las decisiones cambien, ¿verdad? Claro, y precisamente eso era a lo que venía mi siguiente pregunta para ti, porque ya una vez se estableció aquí Intel hace 25 años, fue un golazo tremendo,
Pero hace 6, 7, 8 años Intel ya se estaba prácticamente yendo. Estaba yendo el país. Ahora regresó porque las circunstancias geopolíticas sobre todo cambiaron, entonces por eso regresó. Pregunta, este plan de Estados Unidos de hacerse de los chips, tanto de proveedores amigos, como es el caso de Costa Rica, pero en realidad el plan más fuerte y lo más fuerte del plan y del paquete económico es para hacerlos en casa en Estados Unidos, y ya las empresas de microprocesadores han todas anunciado grandes inversiones dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto, una vez que abran estas plantas en Estados Unidos, ya en Costa Rica no va a ser tan necesaria? Bueno, ahí, de hecho, dentro del plan se habla de 2 nuevas plantas en Arizona. De hecho, en la semana antepasada se presentó un nuevo programa un nuevo tipo de microprocesador, y además de eso, sea como sea, desde el punto de vista de cadena de suministros, como de cercanía geográfica o de cercanía geopolítica, evidentemente TSMC, que es, digamos, la mayor productora de microchips, está en Taiwán, y eso genera una potencial inestabilidad, sobre todo en un mundo tan lleno de conflictos. Yendo a su pregunta, si nosotros mantenemos el valor sobre el talento, sobre la capacidad de producción eficiente, sobre una energía o una energía eléctrica a precios competitivos, yo pienso que nosotros podemos seguir dentro de la ecuación, porque pues es evidente que se están creando las plantas estas en Arizona, y pues eso va a generar mayor posibilidad. Se está hablando de 30,000 empleos con esta nueva ley. Entonces, yo pienso que para poder mantener esas capacidades, pues evidentemente tenemos que ser competitivos en el precio de la energía y la calidad de la energía, evidentemente, en la generación de talento, y obviamente hay un tema que aquí se viene desarrollando, y es, don Alberto, que los microprocesadores tienen la necesidad de poder generar una investigación y desarrollo para lograr mayores capacidades de procesamiento altamente demandante. O sea, vimos cómo, por ejemplo, una empresa como NVIDIA, pues rápidamente pasa de ser una empresa medianamente modesta dentro de las Big Tech a ser una de las más grandes y la de mayor crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque con inteligencia artificial la necesidad de poder crear capacidades para poder procesar toda esa información, todos esos datos, etcétera, crece. Entonces yo siento que nosotros no solamente a nivel del ensamblaje, sino también a nivel de investigación y desarrollo para generar conocimiento. Y aquí me voy a una ecuación muy sencilla. O sea, nosotros tenemos un activo por cada persona que vive en Costa Rica, y es que se tiene un talento. Ahora, entre ese talento individual y el conocimiento productivo para poder mantener esa inversión extranjera directa, existe una educación de calidad. Y si esa educación de calidad no se genera con las condiciones adecuadas, pues evidentemente esto puede provocar que en el futuro pues esto pueda cambiar. Ojo que aquí también hay 2 temas. Uno, una empresa o las empresas gigantes a nivel internacional, cuando tienen que tomar una decisión, simplemente toman la decisión, se trasladan, cierran operaciones, cancelan y se van a otro lugar. Vimos que ya ocurrió, como usted lo mencionaba hace un momento. Y 2, además de eso, hay una serie de elementos que también no están directamente dentro del plano tecnológico, que pues afectan o que podrían afectar la sostenibilidad futura de inversión extranjera, como lo es temas como la inestabilidad o el tipo de cambio, como lo es el aumento de la criminalidad, como lo son todos estos elementos que en este instante pues son altamente riesgosos para nuestro país. Entonces, para contestarle su pregunta, sí creo que podemos mantener una relación a largo plazo, entendiendo que los largos plazos de actuales no son como antes de a 50 o 100 años, ¿verdad? Los largos plazos de ahora pueden ser a 5 o a 10, y evidentemente es necesario que mantengamos todos esos variables que he mencionado de una manera concatenada para pues lograr que no haya a futuro simplemente un desplazamiento de operaciones y nosotros quedemos, digamos, en una situación de dificultad para poder seguir siendo socios estratégicos. Yo creo que hasta ahora tenemos todo, pero evidentemente mi preocupación no es el ya, sino es el dentro de 5 años y dentro de 10.
Claro. Bueno, pues Luis Adrián Salazar Solís, experto en tecnología y en temas de ciencia también, fue ministro de esta cartera en Costa Rica. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, siempre a la orden, y qué bueno que tocan estos temas porque están directamente relacionados con el bienestar de las personas y el crecimiento económico en la economía del conocimiento en este país. Totalmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, siendo jueves, ya está ahí, ¿verdad? Ya estamos listos. Siendo jueves, vamos a cerrar este programa, esta transmisión, con la colaboración de nuestro buen amigo, colega, compañero, comunicador, polemista, analista, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Enfadado? Bien, Padilla, te saludo a ti, el equipo, la audiencia. Te escuché hablar sobre la audiencia que hubo hoy en la Corte Suprema de Estados Unidos. Muchas gracias, señor, por escucharme. Y sobre si hay o no inmunidad presidencial. Yo te voy a dar un pronóstico que es mío y me juego. Si querés te apuesto, qué sé yo, $10. No quiero poner en riesgo mis $10, señor. Sí. Yo apuesto que la Corte, con una mayoría ajustada, va a decidir por sostener la inmunidad presidencial. ¿Qué dice de los argumentos que yo esgrimí aquí? No, bueno, el tema es que si eso se lleva hasta las últimas consecuencias, pueden ser judiciables. Por ejemplo, George W. Bush, que mintió, la historia lo demuestra, que mintió que había armas de destrucción masiva en Irak y ordenó una invasión que duró, qué sé yo, muchísimos años, ¿no? No mintió, sino que Barack Obama, siendo presidente, uno de los tantos bombardeos que ordenó en el Medio Oriente, en uno de esos bombardeos murieron 2 ciudadanos estadounidenses, ¿no? O más cerquita en el tiempo, Joe Biden y la retirada desastrosa de Afganistán. Son todas situaciones que puede caberles, digamos, el tema de que se cometieron crímenes y que, bueno, pueden ser judiciables, pueden ser destinatarios de una persecución judicial. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero otra cosa que me está rompiendo las bolas hoy, Alberto. Antes de que nos diga lo de las bolas, entonces usted habla del precedente que esto sentaría. Claro, porque no hablemos ya del futuro, sino que Trump de llegar a la presidencia, y me llama la atención que vos estás abierto a esa probabilidad. Trump de llegar a la presidencia, ¿quién le puede decir que no a que lo mande a juicio o lo mande a jugar a Joe Biden por lo que hizo en Afganistán y otras cosas de menor porte, ¿no? Lo que está pasando en la frontera, por ejemplo? Biden ha desarmado toda una serie de regulaciones que habían sido instaladas por Trump y permitió este drenaje masivo de inmigrantes ilegales en la frontera. Eso puede ser judiciable, ¿no? Y bueno, como te conté los casos de George W. Bush con Irak, Barack Obama con los distintos bombardeos que son criminales de por sí, y 2 estadounidenses murieron en uno de esos tantos bombardeos, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que pasa. Lo cierto es que la información económica que vos comentabas en la apertura del programa, hoy se supo que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el primer trimestre fue de un magro 1.6, cuando en el último trimestre del año pasado había sido de 3 puntos y algo, o sea, llegó a la mitad. Hay otro indicador que dicen, según lo que leo, es el preferido de la Reserva Federal, que habla del consumo y gastos, que es un indicador que se parece mucho a la medición de la inflación,
se dice que aumentó también, disminuyó otra vez el Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Los analistas que yo sigo están diciendo que, bueno, se esperaba un 2.2 de incremento del Producto Interno Bruto, otra vez dio 1.6. Los analistas que yo sigo, como te digo, hablan de que, bueno, estamos cada vez más cerca de la estanflación, esto es estancamiento, Con más inflación. Yo creo que, bueno, hay un dato, por ejemplo, la tarjeta esta de crédito Discover publicó una información esta semana también que dice que ellos tienen casi 6% de morosos, gente que no está pagando la tarjeta o se demora. Es un dato que se parece mucho a uno similar que se registró en el 2008 cuando fue la crisis financiera. Entonces son, Alberto Padilla, ya para ir terminando, cerrando, son datos que, bueno, están saliendo, ¿no? Sumarle a eso el estrépito que está causando en Estados Unidos estas tomas de las universidades por parte de gente antisemita. Oiga, sí. Sí. Y bueno, todo eso como que va generando un clima de desasosiego, para ponerlo así suavemente, de desesperanza, de incertidumbre. Entonces, bueno, yo no sé, yo en eso discrepo con vos. Yo creo que si hoy se realizan, a diferencia del 2020, elecciones limpias y legales, no hay forma de que Joe Biden sea reelecto, te voy diciendo. Bueno, vamos a ver. Con respecto a lo de las universidades, por cierto, déjeme le comento rapidísimamente, yo había comentado y anotado aquí que este es un fenómeno que se está dando específicamente en universidades elite, particularmente universidades elite, sobre todo en Estados Unidos, lo de las protestas pro-Palestina. Y yo siempre, entonces, pero se ha estado expandiendo, ¿no? Y ayer empezaron en las universidades Harvard, por allá, y luego Columbia, exacto, del noreste, y luego ayer empezaron también en la Universidad de Texas o la Universidad de Texas. Y yo también en Emory, bueno, precisamente a eso iba. Yo iba preguntándole a mi hijo que está en Georgia Tech, le preguntaba, oye, ¿cómo está la situación ahí? Y dice, no, aquí no hay nada. Y de pronto hoy me manda un mensaje que le llegó a todos los alumnos de Georgia Tech, convocándolos por parte de estos grupos a una manifestación pro-palestina a raíz de lo sucedido en Emory, que es una universidad privada en Atlanta, que lo reprimieron la policía, por lo que decía este comunicado. Entonces ahora fue en Emory, en Atlanta, y también viene Georgia Tech. Sí. Yo quisiera hacer una pequeña corrección, Alberto. Esto no son protestas pro-Palestina de una forma muy suave. Esto es gente que está apoyando a Hamas, cantan muerte a Israel, sí, es cierto, no dejan entrar a estudiantes judíos. O sea, este es muchísimo más grave que una mera protesta pro-Palestina. Cierto, que es lo que dicen las autoridades, justamente, por eso las están reprimiendo. Pero sí se está diseminando este asunto de manera preocupante, definitivamente. Bueno. Señor Dado, gracias. A la orden, saludos a todos. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.